Hola, bienvenidos a este espacio de podcast Conexión 7D. Yo soy Natalia y hoy me acompaña una cara muy conocida en nuestra asociación. Él es Sebastián Valencia, alias La Mole. Hola Nata, gracias. Gracias a todos por ver esta lección. Vamos a entrarnos en el estudio. Sí, bueno, yo quiero que iniciemos con una oración. Le voy a pedir a Mole que nos dirija. Oremos. Amantísimo Padre que tomarás el alto de los cielos, gracias te damos, Señor, por esta oportunidad de estudiar, Padre, para conocer lo que tu palabra quiere decirnos, sobre todo para acercarnos más a ti, y así como Moisés, Señor, puede ser transformados por tu Santo Espíritu. Te Amén. pedimos que nos bendigas y nos acompañes en este estudio, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, esta semana la lección traía como título La Gloria de Dios y es especial y es diferente justamente porque es la lección del 13º sábado, es decir, la última de este libro del Éxodo que hemos estado estudiando durante estos 3 meses. Ha sido un estudio bastante interesante, riguroso y que ha ido acompañado de la lección de adultos, entonces encontramos muchas semejanzas también con esta lección. Personalmente me la disfruté muchísimo. Siento que me ayuda a comprender, a ampliar, a recordar muchas cosas básicas de esta primera relación que Dios va entablando con el pueblo de Israel. Sí, Nata, el título de la lección me impacta mucho porque es la exigencia de un ser humano frente a Dios. Después de varios episodios, cosas que han pasado en el contexto del pueblo de Israel, Moisés osa decirle al Señor, muéstrame tu gloria. Y sabes que yo me pongo a pensar y para llegar a ese punto en el que Moisés tenga esa familiaridad y esa amistad con Dios y decirle, déjame ver tu gloria, tuvieron que pasar muchas cosas. La lección dice que había pasado al menos un año desde que Dios se encuentra con Moisés pues que lo llama cuando está apacentando las En la ovejas, zarza. creo que apacentando las ovejas Esto. en el que pasa más o menos un año de comunicación, pero no un año de la comunicación intermitente que muchas veces nosotros solemos tener con nuestro Dios, sino un año de comunicación constante con Dios. Y en esa cercanía y en esa amistad, esa calidad de la comunicación que él iba entablando con Dios, llega a ese punto en el que él es capaz de exigir, bueno, de pedirle a Dios que lo deje ver su gloria. Y me parece muy bonito pensar en todo lo que tuvo que pasar para que Moisés le hiciera ese pedido a Dios. Sí, de manera rápida uno podría mencionar que Moisés tuvo una etapa de aprendizaje en Egipto, donde aprendió a ser un gobernante, digámoslo así, terrenal o mundano. Después de eso, pues comete la falta que comete con el egipcio, huye y tiene 40 años en los que empieza a conocer de primera mano a Dios, pero está en un ambiente mucho más tranquilo, es un pastor de ovejas, con su suegro, y después de eso vuelve como enviado de Dios para rescatar al pueblo de Israel. Eh, una vez que liberan al pueblo de Israel, salen de la tierra de Egipto y empiezan a haber ciertas dificultades en las cuales Moisés siempre está dependiendo de Dios, busca de Dios. Digamos que ese liderazgo humano en el que él se sentía autosuficiente para ejecutar ciertos planes, él lo deja atrás y empieza a depender profundamente de Dios. Eh, pero, pues como no es él solo, sino que es el pueblo de Israel, entonces en esa comunión que él tiene con Dios también está siempre intercediendo por el pueblo de Israel, que sabemos que hizo pues sus embarradas, cometió sus errores, Fechorías. exactamente, como todos nosotros lo podemos llegar a hacer. Y Moisés de alguna forma se volvió un referente para el pueblo. Eh, Muchas personas mencionan que el pueblo era Moisés dependiente. Entonces, mientras Moisés estaba por allí, todo estaba bien, todo estaba en paz, todo está en orden. Pero una vez que él sube al monte para recibir la ley de Dios, el pueblo se inquieta, dice, bueno, Moisés subió y no ha bajado, ¿qué pasará con Moisés? Presionan a Aarón, Aarón cede ante la presión, construye el becerro, Moisés baja, ve el descontrol, rompe las tablas y digamos que ese es el contexto de lo que la lesión nos presenta. El pueblo había fallado, se había revelado ante la instrucción de Dios y Moisés empieza a interceder con la inseguridad y con el temor de que Dios no los acompañara más. Me parece muy interesante cómo Dios les dice, o Dios le dice a Moisés, vayan a la tierra prometida, vayan, van con mi bendición, pero yo no voy. Y Moisés dice, Y Moisés dice, Moisés dice, no, si tú no vas con nosotros, de nosotros no nos movemos, no vamos a irnos. Y ya empieza a dar visos de que
yo lo miro de esta forma, o sea, la promesa o la tierra prometida no tenía sentido si Dios no estaba allí. Exactamente. Entonces, empieza Moisés en esa discusión con Dios, en esa negociación, donde termina exigiendo, pidiendo, como decíamos ahorita, que mostrara su gloria, que él quería ver la gloria de Dios. Y de hecho me gusta mucho, hay dos elementos que quiero señalar en ese contexto que tú nos has dado. Primero, el paralelo que vemos entre Moisés y la labor mediadora de Jesús, la que cumple por nosotros, que de hecho la lección la aborda hacia el final de la semana, pero ahorita nos vamos a detener en eso. Pero algo que quiero señalar específicamente que me gusta mucho es como todo este proceso que vemos, como tú lo has señalado. Quiero antes leer Éxodo 33 del 12 al 18 que dice lo siguiente. Voy a leerlo para que tengamos el contexto amplio porque quizá nos esté viendo una persona que no conoce este pasaje bíblico, que nos ve por primera vez y quiero que tenga un poco el contexto. Éxodo 33 del 12 al 18 dice: Mira, tú me dices, saca a este pueblo, pero no me has indicado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices, yo te he conocido por tu nombre y has hallado también gracia a mis ojos. Pues bien, si he hallado gracia a tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca y halle gracia a tus ojos, y mira que esta gente es tu pueblo. Jehová le dijo, mi presencia te acompañaré y te daré descanso. Moisés respondió, si tu presencia no ha de acompañarnos, no nos saques de aquí. Pues ¿en qué se conocerá aquí que he hallado gracia a tus ojos yo y tu pueblo, sino en que tú andas con nosotros y que yo y tu pueblo hemos sido apartados entre todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra? También haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia a mis ojos y te he conocido por tu nombre, respondió Jehová a Moisés. Entonces dijo Moisés, te ruego que me muestres tu gloria. Entonces, el punto que decía que me llama la atención es ese contraste con ese Moisés que habla con Dios en la zarza ardiente. Un Moisés temeroso, que no estaba seguro completamente de que esa era la misión, de que él era la persona más apta para esa misión. Y ahora encontramos a un Moisés que se para ante el mismísimo Dios del universo y le dice, si usted no nos acompaña, yo de aquí no me muevo, de aquí no nos movemos. O sea, un hombre con toda la convicción y la seguridad de que Dios lo había puesto en ese lugar y él debía llevar a cabo esa misión, pero solo lo haría de la mano de Dios. Entonces me gusta mucho ver todo este proceso de maduración que hemos explorado en estos 3 meses del líder en el que se fue convirtiendo Moisés y el amor que fue desarrollando por este pueblo. Y ahí es cuando encontramos este paralelo tan hermoso con nuestro Maestro Jesucristo y su labor mediadora también. Mira que de la lectura que tuviste, es interesante ver cómo, aunque Moisés ya había compartido con Dios y Dios le había dado instrucciones directas a Moisés y se había comunicado con él de manera, digámoslo, permanente, él aún quería conocer más a Dios, o sea, quería tener una relación mucho más íntima y eso, haciendo una extrapolación, es lo que sucede o lo que debería suceder para un cristiano real. Nosotros entre más conocemos de Dios y más nos acercamos y más estudiamos, deberíamos darnos cuenta de que falta mucho más por conocer y que el carácter de Dios y a donde queremos llegar, que es a conocer esa gloria, nos va a mostrar que seguimos siendo necesitados de Él, que necesitamos acercarnos más a Él, Dependientes. dependientes. A diferencia de otro tipo de liderazgos en los cuales, ya sea por conocimientos teóricos o por diferentes prácticas, uno puede llegar a pensar que ya lo sabe todo y que ya su preparación es suficiente para hacer X o Y misión. Moisés nos recuerda que la dependencia de Dios es realmente la consigna de un verdadero líder, que un líder cristiano, un líder ejemplar, debe siempre depender del gran maestro que sería Dios. Así es. Bueno, ahora yo quiero que entremos en un tema que me llamó muchísimo la atención esta semana y que creo que nunca me había detenido tanto a pensar en ello y es ¿por qué resplandecía el rostro de Moisés cuando se encuentra con Dios? ¿Tú qué dices? Porque por ahí te vi que lo estuviste estudiando. Mm. No, pues mira que yo estudié, o uno conoce la historia y sabía que Moisés subió al monte y bajó brillante. Eh, pero pues ya yendo más a profundidad en la lección, no era porque hubiera estado en la presencia de Dios, porque ya Moisés había estado en la presencia de Dios
y ese efecto de irradiar luz no había sucedido. Digamos que la lección y algunos otros textos auxiliares mencionan que en ese momento Dios, al mostrar su carácter a Moisés, al mostrar su bondad, su amor, todas las cosas que hacen parte de su gloria, Moisés también fue transformado en su carácter y que su carácter se acercó mucho más al de Dios. En ese momento podemos decir que sucede el efecto de brillar ante los demás. Ujú. Y además es interesante que en el texto bíblico Moisés no era consciente de eso todavía, hasta que bajó, hasta que lo vieron y la gente tuvo temor de verlo. Em, y es interesante cómo al acercarse a Dios, al renovar el carácter, al buscarlo, al estar en una íntima comunión, podemos ser luz para los demás, sabiendo que la fuente de nuestra luz sería el mismo Dios. ¿Y sabes eso a qué me lleva? Yo lo primero que pensé cuando estaba estudiando eso esta semana es en la transfiguración de Jesús. Jesús también, Donde apareció Moisés también, ¿no? donde justamente aparece Moisés, Jesús resplandece y me gusta mucho también lo que tú señalas y es que Moisés ya se había encontrado con Dios, ya había hablado con Dios, ya había recibido las tablas de la ley, pero en este momento en particular, por todo ese proceso, por lo que estaba pasando en específico en esa comunicación entre Moisés y Dios, es que se logra, digamos, como este efecto que podemos decir que incluso es sobrenatural. Sí. ¿No? Entonces, encontramos también este episodio en la vida de Jesús. Constantemente Moisés es un paralelo con la misión de Jesús y eso me encanta. Entonces, encontramos que cuando Jesús se está preparando para esta misión que él tenía que cumplir, que era la de salvar al mundo, también su rostro resplandece al entrar en, digamos, en comunicación con su Padre y recibir ese aprobado de sí, yo te estoy acompañando en esta misión. Entonces, es como que dos momentos claves en la vida de estos dos personajes que son un momento en el que Dios está probando y está certificando, por así decirlo, que los va a acompañar en una misión muy importante para la historia de la humanidad. Eso también me lleva a pensar un poco en todo esto de la imagen de Dios y cómo se ha ido desdibujando en el carácter humano. Algo que me gustó mucho esta semana que estaba estudiando fue como detenerme y pensar. Cuando vemos a Adán y Eva antes, así como al igual que Moisés, hablaban directamente con Dios. No había un mediador, no Y mira había... que la Biblia dice que había también, y el Espíritu de Profecía menciona que había un halo de luz en Ajá, ellos, que ellos exacto, eran cubiertos por luz. a eso voy. Había un halo de luz. Pero cuando ellos caen y pecan, ¿qué pasa? Se esconden. Y voy a leerlo pues para que ustedes tengan, digamos, como una idea más concreta de lo que les estoy diciendo. Está por aquí. Luego oyeron la voz de Jehová, Dios que se paseaba por el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Pero Jehová Dios llamó al hombre y le preguntó, ¿dónde estás? Él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo, por eso me escondí. Entonces Dios le preguntó, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Acaso has comido del árbol del cual yo te mandé que no comieras? O sea, Adán y Eva pierden esa capacidad de comunicarse con Dios sin ningún problema porque había un pecado en su corazón que no habían confesado. Y siento que esto también como que me sacude mucho porque pienso que si nosotros no tuviéramos esta condición de pecado que muchas veces acariciamos y ocultamos de nuestro Dios, pudiéramos tener una mejor comunicación con Él. Moisés en todo este proceso de contemplación se había liberado de muchas cosas, de pecados, seguramente cargas emocionales y espirituales que él tenía, y logra tener una mejor relación con Dios y es por eso que se da esta comunicación directa. Y en nuestra vida personal encontramos también, en mi caso por ejemplo, que cuando más me cuesta comunicarme con Dios es cuando no he confesado aquello que debo confesarle. Mira que ahorita que lo planteas esa parte en Génesis, eh, también me resulta interesante cómo Dios, aunque lo sabía, aunque tenía muy claro qué había pasado, Ujú. Él hace ciertas preguntas para que el hombre, digamos que vaya asumiendo una responsabilidad por sus Ajá. actos. Entonces, la pregunta de ¿dónde estás? La pregunta de quién te enseñó que estabas desnudo,
Esas cosas ya Dios las tenía muy claras. Exacto. Sin embargo, Él establece esa primera relación, esa interacción, para que pueda haber la intercesión y el perdón. El perdón no se va a dar si nosotros no somos conscientes de nuestra falta, de que necesitamos a Dios, de que hemos caído y que hemos pecado. El perdón y la relación con Dios se va a restablecer en el momento que el ser humano así lo decida, ¿sí? Porque sabemos que Dios está siempre extendiendo su mano para que la relación sea bidireccional, para que haya comunicación constante y para que, así como a Moisés y así como en un principio y era el diseño original, nuestro carácter sea conforme a Dios. Y sabes que eso me lleva a pensar también en que cuando Dios nos crea en su ideal, Dios planta su imagen y su semejanza en nosotros, ¿no? Sabemos que eso tiene que ver un poco con la apariencia, pero también con el carácter. Entonces, naturalmente, siendo nosotros creados por Dios, nosotros no nos espantamos de hablar con Dios. O sea, no es natural que nosotros tengamos temor de hablar con Dios. Es el pecado que hay en nuestro corazón lo que pone esa barrera de comunicación. Pasó con Adán y Eva, pasó con el pueblo de Israel que se asustó, digamos, cuando escucha y dicen como que, uy, no, mejor usted comuníquese allá con él y nos cuenta qué dice de lejos. Y vemos que cuando en el corazón de Moisés se quita esa barrera, que seguramente con todo ese proceso de contemplación es que él logra tener esa comunicación con él. Mira que ahorita que mencionas eso, se me vino a la mente la relación de un padre con su hijo. Cuando, cuando uno es pequeño y comete algún error, alguna travesura, algún daño en la casa, los padres al llegar a la casa se dan cuenta automáticamente que uno hizo algo. O sea, lo identifican por la forma en la que uno se comunica con ellos, la forma en Ajá. la que los saluda, o donde está uno cuando ellos llegan, y notan esa diferencia. Eh, Mientras que cuando uno ha hecho todo, ha cumplido lo que tiene que hacer, ha hecho sus deberes y no debe nada, ellos saben que no ha pasado nada. Ujú. Los padres tienen digamos, ese sentido de darse cuenta si el hijo de alguna forma ha fallado o pasa algo fuera de lo normal. Cuanto más Dios, que nos conoce desde el principio de la creación y su único objetivo, como lo han ido reiterando en la lección, es habitar en medio de nosotros. Ese es su gran deseo y para eso se planteó todo el plan de salvación, el santuario y tantas cosas que están en la Biblia. Ese plan de salvación y ese objetivo o la muerte del mismo Cristo tienen la única meta de volver a estar en comunión con nosotros. Y ese debería ser como el llamado que tenemos a buscarlo por amor y a transformar lo que haya que transformar, cambiar lo que haya que cambiar y renovar nuestro espíritu para estar más cerca de Él. Y confesarle lo que debemos confesarle. Yo quiero, para finalizar, abordar algo también que me parece muy bonito que pudimos explorar en estos 3 meses de la lección y es justamente la gloria de Dios, las diferentes manifestaciones que encontramos de la gloria de Dios. Por ejemplo, en Ezequiel encontramos una descripción muy particular de la gloria de Dios, como unas bestias y algo así, pero a la vez como una armonía, no como las bestias que nos describen en Daniel o en Un Apocalipsis, apocalipsis. que es como que genera terror leerlo, sino que a pesar de que nos están describiendo bestias, genera paz, genera tranquilidad y también él logra verse asombrado ante esta revelación. Pero también encontramos esta revelación de Dios en la Shekinah, la presencia en el santuario, esta que de día no solamente hay una manifestación de la presencia de Dios en cuanto a lo majestuoso y al poder de nuestro Dios, sino también a ese cuidado que Él prestaba a su pueblo. De día era una columna de nube que los protegía del calor y del sol. De noche era una columna de fuego que los protegía del frío y posiblemente también de los animales que había alrededor en el desierto. Entonces, encontramos aquí, solo por mencionar algunas, muchas manifestaciones de nuestro Dios. Constantemente las personas solemos interpretar a Dios en el Antiguo Testamento como un Dios autoritario, un Dios de leyes, un Dios que señala, un Dios que, mejor dicho, Vengativo. vengativo. Pero cuando nosotros nos detenemos
y estudiamos juiciosamente el Antiguo Testamento, encontramos muchas manifestaciones de nuestro Dios, por decir no menos, por ejemplo, la forma en que se le presenta a Elías, en el viento. O sea, Dios es tan misericordioso y tan amoroso con nosotros que se presenta de acuerdo a la necesidad que tiene nuestro corazón y a lo que necesitamos escuchar en ese momento en particular. Y mira que ahorita que estabas mencionando esa parte, yo también pensé en Elías, porque en ese momento en el que él estaba, de hecho estaba sumido en un cuadro de depresión, al parecer, eh, hay diferentes manifestaciones naturales de poder, ¿sí? Hay temblores, hay huracanes, hay, creo que un incendio, si no estoy mal. Sí. Eh, pero, Y con Elías también. exactamente, pero eh, el silbo apacible es donde Elías identifica la presencia de Dios. Entonces, eh, las manifestaciones de Dios en nuestra vida pueden ser muchas, y de hecho son muchas, y nosotros debemos tener muchos testimonios en los cuales hemos visto cómo Dios interviene en nuestra vida para bien, pero que hayan esas manifestaciones no quiere decir que realmente hayamos encontrado dónde está su presencia. Y como seres humanos, con el conocimiento de Dios, con el estudio de la palabra, con la manera de que impartir a los demás, es donde podemos realmente enfocarnos en lo que realmente importa y ver dónde está esa presencia de Dios para quedarnos allí. Exacto. Queremos invitarles a que ustedes puedan identificar de qué manera está hablando Dios hoy a su corazón. Como bien lo hemos dicho, el Señor hoy quiere hablar a tu vida. En su momento, cuando Elías lo necesitó, se manifestó con un incendio, pero también después se le manifestó con un silbo apacible. También con Moisés, con el pueblo. Este pueblo que había pasado por la esclavitud y por todo este proceso necesitaba una manifestación así de Dios, porque necesitaban conocerlo y empezar a temerle. Dios hoy quiere manifestarse en tu vida y de acuerdo al momento en el que estás, así mismo lo hará. Pero necesitas confesar quizá ese pecado que hay en tu corazón que estás acariciando para que el Señor pueda manifestarse plenamente y que tú puedas acercarte a Él. Eso sería cerrando ya esta lección. Quiero invitarles a ustedes a que sigan con nosotros a lo largo de este estudio en Conexión 7D. Recuerden que estamos estudiando el folleto inverso. Te invitamos a que puedas adquirir el del cuarto trimestre, que es justamente sobre el libro de Josué. También vamos a continuar hablando sobre toda esta travesía del pueblo de Israel. Entonces, no se desconecten de estos videos. Adquieran su folleto, pueden acercarse a Yatpa. Y les invitamos a que no se pierdan todo lo que estamos explorando y lo que estamos aprendiendo. Es un gusto, ha sido un gusto este trimestre estudiar con ustedes. Gracias, Mole, por acompañarnos. Es un gusto tener la última lección de este trimestre. Y ya que hablaste de Josué, quería mencionar lo último. Moisés montó una tienda de reunión afuera del campamento y se acercaba allí para conversar con Dios cara a cara. Sin embargo, en el texto bíblico se menciona que Josué siempre mantenía en la tienda. Sí. O sea, él como joven que era, como seguramente ayudador de Moisés y como futuro líder que sabemos que fue, es interesante ver cómo aparece en esa pequeña porción bíblica en ese momento como una persona que buscaba férreamente la comunión con Dios. ¿Sí? Y es interesante ver cómo el mismo Moisés describe. De hecho, la Biblia dice que Josué nunca se aparta de la tienda de reunión. Entendemos que nunca, pues ya es como mucho, pero yo creo que Moisés quería dar a entender de que él frecuentemente estaba allí buscando la comunión con Dios. Entonces, qué interesante que sea el personaje del siguiente trimestre y pues ya nos deja ahí intrigados para ver cómo sigue esto. Exacto. Gracias por esa antesala. Esperamos que se los haya dejado curiosos. Por favor, dejen sus comentarios qué les gustó de esta lección durante este trimestre. Si es la primera vez que nos ven, hay más videos para que puedan explorar. Dejen su me gusta y compártanlo con sus amigos. Que tengan un excelente día.